cristiana y misionera Vida Abundante en Berlín. Como casi siempre me gusta empezar las predicaciones, les voy a contar una historia sobre una persona que se encontraba en una barca. Imagínense un día soleado, espectacular como está haciendo, como hizo ayer, como vemos el día de hoy, un día soleado. Este hombre se montó en esta barca y el día estaba tan hermoso. Imagínense acostado en la barca, viendo hacia arriba las nubes, el sol, la brisa pasar. Y este hombre, con todo este panorama tan relajante, este hombre se quedó dormido. Y este hombre, mientras que él descansaba en esta barca y disfrutaba de todo este panorama, había una corriente que se lo estaba llevando. No sé quién de ustedes han tenido la oportunidad de saber que este tipo de corrientes son bastante silenciosas. A veces por arriba se puede ver el agua bastante calmada, más sin embargo por debajo hay una corriente que se está moviendo. Pues este hombre no sentía esto y poco a poco la barca se fue alejando de la orilla, alejando hasta que este hombre, sin darse cuenta, llegó a unos rápidos, cayó por estos rápidos y murió. Por eso yo quiero en esta mañana que juntos vayamos a Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 4. Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 4. Dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta mañana, una vez más, ofrecemos nuestras vidas a ti, Señor, nuestros corazones a ti, Padre. Oro en esta mañana para que tú puedas hablar a cada una de nuestras vidas, que podamos recibir, Señor, tu palabra con mansedumbre. Colocamos, Señor, en nosotros una demanda en nuestro corazón, Señor, que tú hables directamente a nuestra vida, Señor, y que podamos cambiar, que no seamos solamente oidores, Señor, olvidadizos, sino oidores, hacedores de tu palabra. Que yo pueda hablar tu palabra con denuedo, Señor, con solicitud, Padre, conforme a lo que tú quieres, Señor, hablar a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Ahora bien, cuando hablábamos en un principio sobre este hombre, ¿qué hizo este hombre para perderse? ¿Qué hizo este hombre para morir? Yo quiero que nos hagamos esta pregunta. ¿Qué hizo este hombre que estaba en la barca para morir? Realmente no hizo nada. Se quedó allí y no hizo absolutamente nada. Solo se durmió. Eso fue lo único. Él no remó para acercarse hacia los rápidos. Simplemente este hombre se durmió. Solo se descuidó. Lo mismo pasa en nosotros y en nuestra vida espiritual. No hay que hacer algo específicamente para desviarte. Solo hay que dejar de hacer lo bueno. La palabra nos enseña y nos dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, le cuenta como pecado. Muchas veces como cristianos queremos vivir una vida sin hacer nada. Pensamos que si nos quedamos quietos, sin hacer nada, esas son las cosas que le agradan a Dios. Si simplemente no parpadeo, simplemente
no hago nada, eso me va a librar de cometer de pronto algún pecado. Ahora, Hebreos 2 comienza con una advertencia urgente que acabamos de leer. El versículo 1 dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Vamos a pensar en esto. Vamos a trabajar con esto, esta palabra deslizar. Cuando hablamos también de diligencia, hablamos de hacer lo que debemos hacer, lo que tenemos que hacer. ¿Cómo yo soy diligente con mi hijo? Yo tengo que cuidarlo. Yo no puedo dejar a mi hijo irme. Si yo me voy de la casa y dejo a mi hijo de 4 años solo todo el día, no estoy siendo diligente, estoy siendo irresponsable con mi hijo. ¿Ok? Entonces, cuando se habla en Hebreos en el capítulo 1 sobre esta palabra de deslizarse, dice no sea que nos deslicemos, la palabra deslizarse es muy gráfica. No habla de una caída escandalosa, de algo abrupto o algo súper notable, sino habla de algo más peligroso. Yo quiero que en esta mañana nosotros podamos entender esto, que habla de algo mucho más peligroso y es de un desvío silencioso. Este hombre se quedó dormido y el bote fue arrastrado poco a poco, que él ni siquiera se dio cuenta cuando ya era demasiado tarde y había muerto. Entonces quiero que en esta mañana podamos prestar especial atención a esta palabra. La palabra griega utilizada aquí es parareo. Se puede traducir como escurrirse como agua, desviarse sin darse cuenta, alejarse poco a poco, perder el rumbo lentamente. Son cosas que empiezan poco imperceptibles. Esto nos muestra que el verdadero peligro para nosotros como creyentes no es siempre un gran pecado. Siempre nos imaginamos eso, ¿verdad? Un gran pecado, una borrachera, una cosa súper notoria. Sino para nosotros como creyentes hay un peligro inminente y es la indiferencia, el cansancio espiritual o simplemente dejar de prestar atención. El peligro de irse enfriándose sin luchar en contra de eso. Dios en su gracia no solo nos advierte del peligro, sino que también nos muestra cómo permanecer firmes. En este pasaje descubriremos 3 métodos de desarrollo espiritual que nos ayudarán a mantenernos en alta estima esta gran salvación que hemos recibido. Es un mensaje hermoso, el mensaje de la salvación que cada uno de nosotros guardamos en nuestra vida y en nuestros corazones, pero debemos apreciarlo, debemos estimarlo, ya que no hacerlo es peligroso para nosotros. Hoy vamos a ver cuál de estos métodos y cómo aplicarlo en nuestra vida diaria para no desviarnos del mensaje de Cristo. Ahora, el primer método de desarrollo espiritual, vamos a leer Hebreos capítulo 2, versículo 1 nuevamente, es atender con diligencia el mensaje del Evangelio. Yo quiero que prestemos atención específicamente a esta palabra, diligencia. Es una actitud, hablábamos hace un momento, que es una actitud de cuidado, de responsabilidad y atención al realizar una tarea. Yo necesito ser responsable y de cuidado al realizar una tarea. Daba el ejemplo de un niño, ser diligentes con nuestros niños. Ahora,
Leemos una vez más Hebreos 2:1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hablábamos hace un momento que no es algo abrupto, escandaloso, sino un alejamiento progresivo e imperceptible. Ahora, y esto es especialmente peligroso porque el mensaje que hemos oído no es cualquier mensaje. Juan capítulo 14, versículo 6, dijo Jesús, ¿qué dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si Él es el único camino, desatender su mensaje es perdernos, porque Él es el único camino. Hay caminos que al hombre, dice la palabra, le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Podemos sentir que todo está bien, ¿verdad? A veces podemos sentir que todo va bien, mientras en realidad ya nos estamos deslizando poco a poco. Es importante que como cristianos podamos estar atentos a este tipo de situaciones, porque muchas veces cuando no estamos apercibidos, no estamos atentos espiritualmente, está sucediendo estas cosas y no nos damos cuenta de ello. Y cuando al final tal vez nos damos cuenta es porque ya hay una caída aparatosa. Cuando ya nos damos el golpe es que nos damos cuenta, pero debemos activar nuestros sentidos espirituales. En esta mañana vamos a hacer un llamado de atención a nuestras vidas y mientras que hablamos su palabra, nosotros podamos pensar, podamos analizar si ya nos estamos deslizando, porque no siempre es evidente al principio, pero con el tiempo las consecuencias serán claras. ¿Cómo sucede este deslizamiento? ¿Cómo sucede este deslizamiento? ¿Cómo somos negligentes con las cosas de Dios? A menudo no ocurre, como decía, usted se sienta y usted dice, no, hoy me voy a portar así o voy a hacer esto. No, van sucediendo estas cosas sin darnos cuenta. Dejamos de orar. Y con eso se debilita nuestra comunión con Dios. Qué importante es esto. Y a veces me doy cuenta en la iglesia moderna cómo hemos descuidado la oración, cómo dejamos de orar. Yo siempre me viene a la mente lo que dice en Apocalipsis, que hay una iglesia donde el Señor le reprocha que ha dejado su primer amor. Muchos de nosotros empezamos cuando conocemos a Cristo en nuestras vidas, empezamos con ese primer amor y queremos orar todos los días y queremos alabar y ponemos alabanzas y vamos a la iglesia todos los días y leemos la palabra que tiene Dios para mí, pero poco a poco vamos dejando de orar. Y vamos perdiendo esa sensibilidad con el Señor. Descuidamos la lectura de su palabra. Muchos de nosotros no leemos la palabra, sino hasta cuando la leemos en la iglesia, que llegamos el domingo y leemos la palabra es en la iglesia. Ahora perdemos dirección. Si tú y yo no leemos la palabra, perdemos dirección en nuestras vidas. La palabra del Señor como cristianos es nuestra brújula. Dejamos de congregarnos. ¿Cuántas veces no escuchamos a personas? Bueno, hermano, yo me congrego en mi casa. Yo he escuchado muchas veces esto. Yo me congrego en mi casa porque el Señor está en todos lados, dicen las personas, ¿verdad? El Señor está en todos lados, el Espíritu Santo de Dios es omnipresente y Él está en la casa, Él está en la iglesia, así que yo me voy a congregar en la casa. Pero perdemos ese apoyo, esa rendición de cuentas y ese ánimo espiritual. Yo no sé usted, pero yo me alegro y puedo vivir cada vez que vengo aquí a la iglesia lo que decía el salmista. Yo me alegré con los que decían a la casa de Jehová, a la casa del Señor, iremos.
Para mí es una bendición, es una alegría. Y de repente llego un poco cansada, un poco desanimada, pero llega Diego y me abraza, hermana, bendiciones, ¿cómo está? Jacil me abraza y ¿cómo estamos? En bendición, en victoria, y compartimos alguna cosa de la palabra y me voy animada, fortalecida hacia mi casa, hacia mi hogar. Y nos acomodamos al mundo. Y adoptamos sus valores, adoptamos su ritmo y sus prioridades. Nada de esto ocurre de un día para otro, pero si no prestamos atención con diligencia, el desliz es inevitable. Cuando una persona empieza o una persona profesional es músico, o no profesional, pero toca algún instrumento, si no practica un día, tal vez esa persona lo nota. Yo tenía un profesor en la universidad que él era profesional en música y tocaba de todo. Tocaba teclado, tocaba clarinete, yo no sé qué, de todo. Y él decía que él le dedicaba una hora, un hombre profesional, y él nos decía que él le dedicaba una hora todos los días a cada instrumento de práctica. Todos los días. Yo decía, ese profesor pasa todo el día tocando instrumentos porque tenía muchos, conocía muchos. Pero él nos decía, nos comentaba que si él no practicaba un día, solo él podía notar esa diferencia. Pero si no practicaba tal vez por dos, su esposa de pronto también notaba ese día, esos 2 días de práctica. Pero si no practicaba por 3 días, ya el público, las personas que lo escuchaban, ya podían notar esa diferencia. Así también es nuestra vida espiritual. El descuido interno pronto se nota. Pronto empieza a notarse. Cuando dejamos de prestar atención al Evangelio, empezamos a perder sensibilidad espiritual, discernimiento y fervor. El enfriamiento del alma comienza en silencio, pero sus frutos se manifiestan con el tiempo. Ahora, podemos hacernos en esta mañana unas preguntas. ¿Estamos prestando atención activa al mensaje del Evangelio? ¿Seguimos buscando a Cristo con intención o nos dejamos llevar? Bueno, si hoy tengo muchas ganas de leer la palabra, la leo, pero pasan 1 semana, 2 semanas y no tengo ganas de leer la palabra y no las leo y no lo hago. Hay evidencias de que ya hemos comenzado a deslizarnos. Este punto nos recuerda que nadie se mantiene firme por inercia espiritual. Nadie se mantiene firme por inercia espiritual. Ahora, hay algo que podemos hacer. ¿Cómo podemos prevenir la negligencia espiritual? ¿Qué debo hacer entonces para prevenir la negligencia espiritual? Una de las cosas que he aprendido durante todo este tiempo es que debemos ser disciplinados. Debemos ser disciplinados. Cuando nosotros tenemos una responsabilidad, por ejemplo, en el trabajo o en la universidad, si ese día me levanté muy cansado y con mucha flojera, ¿qué hace usted para las clases de la universidad o para su trabajo? Usted con todo y su cansancio o su flojera, por decirlo de alguna manera, usted dice, no tengo ganas, de verdad, que estoy muy cansado. Pero usted va diciendo esas palabras mientras que usted se va bañando y se va poniendo su ropita, porque usted tiene una responsabilidad. Igualmente nosotros debemos ser diligentes con las cosas de Dios. A veces somos negligentes, si no queremos, no oramos, no lo hacemos, porque bueno, el Señor conoce mi corazón, Él sabe que tengo las intenciones, pero bueno, no llego hasta ejecutarla. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos hacer para prevenir la negligencia espiritual es ser disciplinados. Podemos organizar un tiempo de devocional.
Que usted diga, usted fije una hora para leer la Biblia. Y usted diga, voy a leer la Biblia. Este es mi momento con Dios y lo voy a hacer. No vivamos de recuerdos espirituales. Vivimos a veces de recuerdos espirituales. Ay, la semana pasada o el año pasado yo leía todos los días la Biblia. Qué buenos tiempos eso. Cuando yo leía y era grandemente bendecida. Y cómo ayunaba bastante. No vivamos de esos recuerdos espirituales. A veces queremos justificarnos a través de estos recuerdos espirituales cuando yo oraba con mucho fervor todos los días. Y todo esto es importante para poder combatir la negligencia espiritual en nuestras vidas. Desarrollar atención activa en la iglesia. Toma apuntes, podemos tomar apuntes cuando vengamos a la iglesia. Orar antes de abrir la palabra para que el Señor nos revele, nos diga, Señor, ¿qué tú quieres hablar a mi vida a través de tu palabra? Pedirle al Señor que te hable a través de la palabra. Una de las cosas que también me ha funcionado mucho es rendir cuentas. Rendir cuentas. ¿Cómo rendimos cuentas? Por ejemplo, nosotros ahorita acá en la iglesia tenemos un plan de lectura bíblica diaria. Todos los días, un plan para leer la palabra, toda la Biblia en un año. Ahora, lees la Biblia, es una aplicación de teléfono y él te coloca qué versículos debes leer ese día. Tú lees esos versículos y al final tiene una parte donde tú puedes escribir de qué manera Dios te habló, qué te dijo Dios. Dios me habló, cualquier cosa que Dios te haya hablado. Esa es una manera también de la cual podemos combatir la negligencia espiritual, rindiendo cuentas. Hoy leí la palabra, en el grupo, por ejemplo, de caballeros, en el grupo de damas, en el grupo, o con un hermano, le voy a escribir al hermano Diego, hoy leí la palabra y el Señor me ministró. Y de esta manera también nosotros podemos combatir esa negligencia espiritual. El segundo método de desarrollo espiritual es reconocer que toda transgresión y desobediencia merece su justo castigo. Vamos a leer Hebreos capítulo 2, versículos 2 y 3. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibirá justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ahora, es importante que nosotros entendamos que es justo. Si usted y yo trabajamos 14 horas, 24 horas, ¿qué dinero va a recibir usted? ¿Cuánto dinero usted va a recibir? Usted va a recibir 24 horas de trabajo. Eso es lo justo, ¿sí? Porque si tú trabajas 24 y te pagan 20 horas, ¿qué sería eso? Usted se quejaría, ¿verdad? Usted diría, no, ya va, un momento, esto no es justo. Esto no es así porque si yo trabajé 24 horas, tienen que pagarme 24 horas. Así que debemos reconocer que toda transgresión y toda desobediencia merece su justo castigo. El Antiguo Testamento en la ley fue dada por medio de ángeles, como menciona en el capítulo. Esta ley era firme, no cambiaba ni se ajustaba a las circunstancias personales, y cada vez que el pueblo de Dios transgredía o violaba activamente o desobedecía esa ley, Dios ejecutaba su justo juicio. Hay muchos que deseamos vivir sin consecuencias. Preferimos evadir nuestra responsabilidad espiritual con mecanismos de defensa. Es importante que usted y yo en esta mañana entendemos que tenemos una responsabilidad espiritual.
muchas veces queremos evadir esa responsabilidad con excusas. ¿Cuáles son esas excusas? Negación. Bueno, eso no es tan grave. Lo que no orar o no leer la Biblia, a la fin, eso no es tan grave. Tal vez racionalización. Bueno, Dios sabe que yo soy humano. Dios sabe que yo soy humano y que, bueno, yo fallo. Proyección. Los demás, Diego tampoco ora. O Diego tampoco lee la palabra. Entonces queremos excusarnos a través de este tipo de situaciones. Formación reactiva. Actúa como que si todo está bien, como que si no pasa nada. Pero ninguno de estos mecanismos cancelan la justicia de Dios. Ninguno de estos mecanismos cancelan la justicia de Dios. Si nosotros actuamos con manipulación, si falseamos datos o aparentamos lo que no somos, para ganar la aprobación, tarde o temprano saldrá la verdad. Esto por dar un ejemplo. Tarde o temprano saldrá la verdad y vamos a perder credibilidad. Esto es algo que nosotros tenemos que entender, que no podemos actuar de la manera en que nosotros querramos actuar, porque todo lo que nosotros hagamos tiene su justa retribución. Tiene su justa retribución. La Biblia nos enseña de un caso sobre un hombre y una mujer que decidieron vender una propiedad. Y esta propiedad, ellos dijeron que iban a dar todo lo que esta propiedad, todo lo que ellos ganaran de esa propiedad, lo iban a ofrecer al Señor. Pero cuando ellos llegaron y dijeron, aquí está el dinero de la propiedad, el apóstol Pedro les preguntó, ¿ese es todo el dinero de la propiedad? ¿Seguro que ese es el dinero? Sí, ese es el dinero de toda la propiedad. Estos hombres y esta mujer cayeron muertos porque quisieron engañar al Señor. Quisieron engañar al Señor. Ellos dijeron que ese era todo el dinero de la propiedad, pero después que lo habían ofrecido y vieron el dinero, se arrepintieron y dieron simplemente una parte que ellos quisieron dar. Y mintieron. Habían dado una palabra y luego mintieron. Entonces nosotros, hermanos, esto en esta mañana, mi intención no es que nosotros salgamos de este lugar condenados, sino que podamos entender de que todo lo que nosotros hacemos tiene una justa retribución, justa. Quiero que nos enfoquemos en esta parte de que es justa. No va a ser más o menos de lo que nosotros hacemos, es justa, una retribución justa de lo que nosotros hacemos. Ahora, esto es como, por ejemplo, si una persona está enferma, tiene cáncer, y esta persona le dicen que tiene cáncer y que necesita empezar a hacer un tratamiento. Pero esta persona dice, no tengo tiempo, ahorita no, más adelante yo me voy a hacer ese tratamiento, pero ahorita no tengo tiempo, no puedo, después lo haré. Pero cuando finalmente decide hacer este tratamiento, resulta que ya el cáncer se ha esparcido y ya hay metástasis en todo el cuerpo. Son situaciones en las que debemos actuar inmediatamente. Ahora, podemos hacernos unas preguntas en esta mañana. ¿Me estoy justificando? ¿Me estoy excusando delante de Dios? ¿No estoy tomando en serio la santidad de Dios? Vamos a cultivar el temor reverente a la palabra del Señor. Es su palabra con la cual Él quiere hablarnos. Muchas veces entramos en una familiaridad, ¿sí? Bueno, voy todos los domingos a la iglesia, a las 11 es el culto, yo llego, canto 2 canciones, viene la palabra y nos vamos hacia nuestras casas y muchas veces ni siquiera meditamos en qué el Señor nos quiso hablar, en qué el Señor quiere hablar a nuestras vidas. Y lamentablemente lo tomamos como una rutina, como algo que se hace.
como algo que se hace todos los domingos, porque es una costumbre. Pero debemos cultivar ese temor reverente a la palabra de Dios. Valorar nuestra salvación con una gratitud activa. No es solo decir, gracias Señor, sino vivir de una forma coherente a su palabra. Amén. Vamos a despertar de ese letargo espiritual. El descuido espiritual se combate con intencionalidad. Así se combate el letargo espiritual, intencionalidad. Que podamos colocar esa disciplina, esa intención en nuestro corazón de hacerlo, de pararme, de leer la palabra, de orar, de comunicarme con el Señor, de venir a la iglesia, de servir con amor. Es esa intencionalidad en nuestros corazones. No ignoremos los avisos del Espíritu Santo. A veces el Espíritu Santo nos redarguye. Bueno, a veces no siempre nos redarguye. No sé si a usted le pasa eso. Usted está haciendo algo que usted sabe que no debe hacer y siente allí el Espíritu Santo. No tienes que hacerlo, no debes hacerlo. Eso no me agrada. Pero a veces decidimos cerrarnos los oídos y no escuchar. No ignoremos esa ayuda tan hermosa que nos brinda el Espíritu Santo, porque es nuestro ayudador en esos momentos. Abramos nuestros oídos espirituales para esos momentos cuando el Espíritu Santo redarguye nuestras vidas, redarguye nuestros corazones y nosotros podamos hacer caso, podamos atender a su voz. Recordemos que el Espíritu Santo no es una energía, no es una sensación, una corriente. El Espíritu Santo es una persona. Es nuestro ayudador, nuestro consolador. Y esto nos lleva al tercer método de desarrollo espiritual, y es prestar atención a lo que Dios desea comunicar a través de los dones del Espíritu. Leamos Hebreos capítulo 2, versículo 4. Dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu según su voluntad. Ahora, no sé si todos nosotros conocemos lo que dice la palabra, cuáles son los dones del Espíritu. Los dones del Espíritu, según 1 de Corintios 12, Romanos 12, Efesios 4, es palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, fe, dones de sanidad. Estos son algunos de los dones que el Espíritu reparte a su iglesia. ¿Para qué? Para edificación de su iglesia, para edificación del cuerpo de Cristo. El autor de Hebreos señala que Dios mismo testificó del Evangelio mediante hechos sobrenaturales y dones espirituales. Estos actos no fueron meros espectáculos espirituales para entretener a la gente, sino fue una forma en que Dios comunicó su verdad, su presencia y su aprobación del mensaje de Cristo. Dios sigue todavía hablando a su iglesia a través de los dones del Espíritu. ¿Qué te quiere decir Dios a través de esos dones? A través de esa palabra de sabiduría que es dirección divina, específica en situaciones difíciles. Eso es una palabra de sabiduría, una palabra de conocimiento. ¿Qué te quiere decir Dios? Que es entendimiento sobrenatural de realidades personales o espirituales. El Espíritu Santo se sigue moviendo hoy en medio de su iglesia. Pero estamos viviendo en un letargo espiritual, donde venimos a la iglesia y no sé, como decía hace un momento, como una rutina. Pero el Espíritu
Espíritu Santo, yo quiero que usted me escuche en esta mañana y usted pueda entenderme. El Espíritu Santo sigue hoy trabajando en medio de nosotros, en su iglesia, a través de estos dones del Espíritu Santo. Amén. Cómo Dios se comunica a través de ellos, consolando a los heridos con palabras proféticas llenos de verdad y de esperanza, trayendo convicción de pecado mediante exhortación en amor, fortaleciendo la fe de los creyentes con testimonio de sanidad y de provisión, dando dirección clara por medio de palabra de sabiduría, uniendo al cuerpo de Cristo mediante el ejercicio de cada don en su lugar correcto. Ahora, si nosotros ignoramos lo que el Espíritu Santo quiere hacer en su iglesia o quiere hacer con nosotros, o el mensaje que Él quiere darnos a cada uno de nosotros, es similar a un hospital. Imagínense un hospital totalmente equipado, con todas las cosas que se necesitan para operar, para curar, para atender desde una gripe hasta una operación bien compleja. Mas, sin embargo, las personas deciden no hacer mano de este hospital, de estos recursos, sino simplemente la gente llega a la sala de espera y allí se acuestan en el suelo y hacen este tipo. Sería algo totalmente irracional, ¿cierto? Si hay todos los recursos y tienes todos los recursos. El Espíritu Santo de Dios equipa a su iglesia a través de los dones del Espíritu Santo. Ahora, debemos reconocer que el Espíritu Santo sigue obrando hoy. El Espíritu Santo sigue obrando hoy. Oremos para que Dios muestre tus dones. Vamos, ora por eso, oremos juntos, para que el Espíritu Santo nos muestre, para que nosotros podamos desear esos dones del Espíritu también en nuestras vidas. No rechacemos ni ignoremos el mover del Espíritu Santo. Él quiere hablarte, Él quiere tratar contigo, conmigo, pero debemos estar atentos a lo que Él quiere decirnos. Debemos usar los dones con amor, humildad y propósito. El fin de los dones no es lucirse para que me vean, para que, wow, qué maravilloso. El fin de los dones es servir. Cuando usamos los dones para edificar, Dios se glorifica y la iglesia crece en unidad y en poder. Ahora, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Qué hermoso ese regalo que hemos recibido del Señor. Si tú tienes un regalo que has recibido muy valioso y muy costoso, ¿cómo tú tratarías ese regalo? ¿Cómo lo tratarías? Si fuera algo muy valioso, no sé, un diamante, un zafiro, algo de oro muy grande, si te regalan un lingote, ¿tú lo dejarías tirado en la mesa? ¿Tú lo dejarías ahí en la mesa? Yo creo que compramos hasta una caja de seguridad, una caja fuerte si no la tenemos, ¿verdad? Y la guardamos allí porque hay que cuidarlo, cualquiera se lo puede llevar. Yo creo que ni saldríamos a la calle con eso porque pensamos que nos puede pasar algo y nos los pueden quitar. Esto que tenemos en nuestras vidas, esta salvación, es grande, es muy valiosa y debemos tratarla como tal. Debemos tratarla con ese cuidado como lo que es, como ese regalo precioso, valioso que tenemos en nosotros, que hemos recibido a través del Señor. No dice rechazar ni negar la salvación, sino descuidar. No es rechazar, no, yo no quiero ese lingote de oro, no lo quiero. Es descuidarlo, ya que lo tienes en tu mano, es descuidarlo. No prestarle atención, dejarlo en un rincón, oír y no responder, saber y no actuar lo que tenemos
qué hacer. Hoy es el día en que debemos despertar para dejar la indiferencia espiritual. El Señor nos está llamando en esta mañana a que podamos intensificar nuestra oración. Él quiere hablarnos. A veces estamos pasando por situaciones difíciles y queremos, no sé, cómo Dios nos habla. Queremos que Dios nos hable, no sé, o que venga una persona a decir, Él quiere hablarte a ti. Él quiere hablarme a mí a través de la oración, a través de su palabra, a través de nuestros hermanos. Él quiere hacerlo. Oremos. Señor Dios,